Eh, bueno, voy a recapitular un poco lo que vimos la clase antepasada. Em, hablamos de la base de datos MNIST, que, bueno, para recordar, es una base de datos que tiene dígitos escritos a mano del 0 al 9. Tiene dos subconjuntos, digamos un conjunto que es para entrenar, que ese tiene 60.000 ejemplos, y un conjunto de prueba con 10.000 ejemplos. Habíamos visto cómo cargar y visualizar los datos. Aquí voy a subir esta notebook, pero no sé si hoy o la siguiente clase, porque no está completo lo que voy a presentar. Entonces tal vez hasta la siguiente clase. Pero bueno, aquí importé más librerías que vamos a estar utilizando en particular para esta clase. Estas primeras son las que utilizamos para visualizar los datos y las demás se utilizan para hacer modelos de Machine Learning. Y bueno, habíamos visto cómo cargar los datos, cómo descargar los datos de esta base de datos en particular. Aquí está la indicación de que vamos a estar trabajando con el MNIST, el conjunto de datos. Y les había comentado que estaba dividida en dos, en conjuntos de prueba y conjuntos de entrenamiento, que es este train. Y bueno, en este caso ya estoy cargando ambos datos, estoy descargando ambos datos que ya viene como dividido, tiene esa facilidad, digamos. Bueno, les había mostrado cómo se ven los ejemplos que tienen, que es bueno, que al descargar tenemos que trabajar con un dato que es una imagen y su etiqueta que va a ser a qué dígito corresponde esa imagen. Estuvimos revisando qué tamaño tenían, cómo visualizar estos. Recuerden que aquí le tienen que dar en reshape para poder visualizar bien en 28 por 28 porque si no les considera una dimensión más, que es esta de acá y no les va a graficar. Bueno, también vimos esto de que lo graficara en blancos y negros. Y bueno, aquí tengan en cuenta esto que es 28 por 28. En total vamos a tener 28 por 28 píxeles que van a conformar esta imagen o que van a tener la información de cada dato. Y hoy lo que voy a presentar, eso es como hacer bueno, sí, ese es el, algunos, es que no vamos a, no vas a, vamos a hacer un modelo, pero ahorita no lo vamos a entrenar, entonces vamos a estar viendo un poco algunos conceptos que, bueno, ya hemos visto algunos de ellos en clase, pero igual voy a estar repitiendo un poco, quizá más para conceptos un poco dirigidos más a la práctica, para que no se pierdan. O sea, podría irme y explicar solamente el modelo, pero siento que aunque se vea la parte teórica, de repente, pues cuesta trabajo como que asimilar y decir, sí, sí, esto es esto y corresponde a esto. Entonces vamos a ver un poquito em, a lo que se refiere cada cosa. Y bueno, para empezar, un perceptrón tiene muchas capas densas de neuronas, un perceptrón multicapa, perdón. Se le llama multicapa porque tiene varias capas de neuronas. Y en particular un perceptrón es de las redes más sencillas que van a encontrar porque los cálculos que realiza cada neurona van a ser del tipo lineal. Aquí es lo que tiene escrito aquí. Esta N la pueden ver como una Y si quieren para que para que les suene más familiar. Es N de neurona me parece, pero pues sería como lo que va a hacer cada neurona. Va a asignar pesos y vallas que hemos estado viendo o sesgos y X va a denotar la entrada de cada neurona. Em, los componentes principales de esta red van a ser una capa de entrada, una capas ocultas y una capa de salida. La capa de entrada va a tomar los datos iniciales y en este caso pues va a ser un tensor que en donde tiene la información de la imagen que va a estar compuesta pues sí, de los píxeles de la imagen. Las capas ocultas van a ir después de las de entrada
y es ahí donde se van a realizar estos calculitos lineales, y una capa de salida. La capa de salida va a tener, aquí puse una imagen que encontré, en 10 salidas. ¿Alguien me quiere decir? O sí, estaría bueno, si quieren no, pero estaría bueno que repiensen un poquito por qué tiene 10 salidas. No, bueno, igual lo voy a decir, porque estamos trabajando con una base de datos que tiene 10 clases, ¿no? Porque son los dígitos del 0 al 9. Entonces, si nosotros queremos hacer un clasificador, pues la idea en general es que nosotros le demos una imagen de un dígito y nos reconozca si es el 0, el 1, el 2 o hasta el 9, ¿no? Entonces, por eso tiene que tener una última capa que va a tener 10, que nos va a dar como resultado 10 salidas, por así decirlo. Esta última capa, bueno, creo que después la explico, sí. Esto sería como un gráfico de la red neuronal y de esta en particular. Vamos a estar trabajando con dos capas ocultas. Una va a tener 120 y la otra va a tener 84 neuronas correspondientes. Este número sí, de neuronas que ustedes le pongan va a ser, eh, es que no es aleatorio, pero pues sí es como que elección de ustedes y conforme vayan adquiriendo práctica es como van a ver qué les conviene más, si poner muchas o poner menos. Les sugiero que para problemas que no son tan complicados, por ejemplo en bueno, para empezar, como uno decide si es complejo algo o no. Creo que yo cuando lo vi por primera vez, este conjunto de datos se me hizo, pues se me hacía bastante complejo, ¿no? Entonces yo me imaginaba una red pues muy, muy elaborada, con muchas capas tal vez, pero no, realmente funciona con modelos sencillos y así en general cuando vean una base de datos que es como em, que ya se trabajó mucho o que ya hay varios proyectos en donde utilizan estos datos, van a ser pues redes sencillas, o si ustedes ven ejemplos y tal vez quieren construir su propia red, no se vayan no se compliquen la vida haciendo modelos mucho más complejos, porque pues tal vez van a obtener los mismos resultados y cuando entrenen van a tardar mucho más tiempo. Bueno, ese es como un consejo que yo he cometido ese error, entonces pues eso podría darles como, sí, como un consejo cuando trabajan con bases de datos que ya tienen em, proyectos de referencia o que ya tienen modelos que antes se han realizado. Y ajá, bueno, lo que les comentaba, recordemos que teníamos 28 por 28 píxeles, van a ser una matriz que va a tener en total 784 valores. Em, las capas ocultas tienen que recibir todos esos valores y la capa siguiente dependiendo de cuántas salidas van a tener, es el número de entradas que tiene que tener la siguiente capa. Y bueno, aquí ya les explico eso que les dije, que van a ser transformaciones lineales y ajá, la función de activación va a tener, em, bueno, primero vamos a tener este número total de entradas, ¿no? Y le vamos a realizar esta transformación. Esto nos va a dar un número. La W y la B, el peso y el bias, se van a elegir aleatoriamente al principio y después estos valores son los que se van a ir ajustando según a conveniencia del modelo, de cómo mejorar el modelo para que tenga una mejor aproximación a lo que es la etiqueta o sí, lo que contiene esa imagen. Esto, si ustedes buscan más, yo no sabía, pero en la documentación de PyTorch aparece qué valores les da y está relacionado con el número de clases que tiene. Es algo como la raíz de 1 sobre el número de clases de clases o de características, perdón, no recuerdo bien, pero igual eso lo pueden checar para que sepan de dónde vienen estos valores iniciales. Y como les digo, estos se van a ir actualizando. Ahora, la función de activación va a ser algo que va a asignar a este valor de salida un número, va como recortar o va a asignarles un valor
dependiendo de la salida que tengan. En este caso vamos a utilizar Relu, que es la más, no sé si la, pues creo que es la más, es con la que se comienza generalmente y es la que basta para este tipo de problemas. Hay otras que son la tangente hiperbólica o sigmoid. Esta es suave y esta es, sí, creo que sí, van del -1 al 1. Esta en particular asigna 0 si los valores son negativos y va a asignarles el valor que corresponde a lo que le salió si son positivos. ¿Qué más? Lo que les mencionaba, la capa de salida solo tiene 10 neuronas para las 10 clases que tenemos, que es donde va a decidir si es el 0 o el 1, o dependiendo qué imagen le das, hasta el 9. La última capa va a ser softmax, que toma la salida y les va a asignar un valor del 0 al 1 a estas 10 clases y el valor más alto es el que va a tomar como el, el que está procesando. Es decir, si metemos el 1, el dígito 1, seguramente en la clase correspondiente a ese dígito va a salir con 0. No sé, pongamos 0.3, 0.5 y los demás van a tener valores que de tal forma que sumen 1 en total, pero pues va a haber uno que va a tener un mayor valor y ese va a ser la etiqueta al que corresponde la imagen. Y, bueno, este proceso lo vimos como si pasáramos una sola imagen, pero en la práctica, en realidad mandamos un lote de imágenes, se le llama así, o batch. Entonces procesamos muchas imágenes en estos pasos para que no es una imagen por una imagen, hasta completar los datos en este caso, de entrenamiento. Bueno, aquí les pongo un poco de cómo aprende la red. Lo que les decía, la W y la B se van ajustando en cada iteración y aquí se utiliza la función de pérdida, que ya es decir, la hemos estado viendo un poco en clase. Aquí vamos a utilizar otra, creo que la que hemos estado viendo. Pero entonces de esta manera la red está como evaluando, ¿no? Que también está haciendo su trabajo al decir tal imagen corresponde a tal dígito. Y bueno, ya he visto un poco de estos conceptos básicos para entender lo demás. Vamos a seguir con el código. Para cargar los datos en lotes, que es lo que les mencioné, que no vamos a cargar una imagen por una imagen y se va a repetir el proceso. Es lo que se hace aquí. Se utiliza esto, data loader, y se va a poner el conjunto de datos correspondiente. Aquí es donde ponemos el tamaño del lote. Para los datos de entrenamiento vamos a hacer que se pasen 100 de 100 imágenes, digamos, y que se vayan, ¿cómo se traduce esto? Que se vayan eligiendo al azar, digamos, que se barajen los datos. Em, y bueno, lo mismo con el conjunto de test, solo que aquí el tamaño del lote es más chiquito. Aquí tienen que fijarse que este sea un número que divida a su número total de datos para que no les sobren imágenes. Aquí tenemos los 60,000 datos de entrenamiento se van a enviar en lotes de 100. En total, entonces, se van a tener 60 iteraciones porque pues van a irse en paquetitos de 100. Entonces, se van a hacer 100 en total de iteraciones en el caso de los datos de entrenamiento. Y ahora vamos a definir la arquitectura de la red, que es lo que les comentaba. Si se dan cuenta, es muy sencilla. O sea, bueno, en la comparación de otras que se utilizan para otro tipo de problemas que tienen muchos más componentes o que tienen incluso como varios tipos de redes en el mismo sistema y se tienen que conectar. En este caso, pues es bastante sencilla. Habíamos visto ya en una clase lo de clases, valga la redundancia, de Python. Aquí un poquito, si lo quieren revisar para que no se pierdan en cosas técnicas de Python, del código. Pero bueno, les recuerdo que cuando creamos una clase y le ponemos algo entre paréntesis, estamos como definiendo que vamos a tomar
características o de esta, bueno, le pueden llamar objeto si quieren, o de este módulo en particular que tiene PyTorch. También los puse aquí la referencia para que vean todo lo que tiene este módulo. Y definimos el constructor. Aquí recuerden bien que esto lleva dos guiones bajos en la función init, porque, bueno, a mí se me pasó y le había puesto uno y el código no te indica como tal que lo tecleaste mal. Donde te vienen problemas es después, pero no, o sea, como que no hay manera de saber que fue error de sintaxis, que no le pusiste los dos guiones. Entonces, es importante para que no les vaya a pasar eso. Em, Ajá, definimos un tamaño de entrada de 784. Este valor se debe a que recordemos que tenemos una imagen de 28 por 28. Entonces, estos son el número total de valores que vamos a tener y el tamaño de salida que va a ser 10, porque, por lo que les mencioné, porque tenemos 10 dígitos, ¿no? Del 0 al 9. Y aquí vamos a definir las capas que, bueno, esto, si se dan cuenta, tengo una lista como vamos a estar utilizando dos capas ocultas, es conveniente, pues, bueno, si van a utilizar más, pues pongan una lista con más valores. Y les había comentado que la primera tenía 120 y la segunda 84. Eso son lo que estamos indicando aquí. Ahora, vamos a crear las capas. Esto indica que la operación que va a hacer cada neurona va a ser una tipo transformación lineal que va a recibir de entrada estos 784 valores y va a tener de salida la primera, el primer valor de esta lista que va a ser 120. Esta capa 0 va a tener este valor. Luego la segunda capa va a recibir estos 120 valores de salida y va a tener una salida de 84. Esos valores les digo que ustedes pueden jugar con ellos a la hora de cuando estén construyendo modelos para ver qué valores les convienen más. Y pues la última capa que va a recibir los 84 valores de salida y va a tener un tamaño de salida de 10, porque son pues las clases, ya va a ser la salida. Y ahora en esta función estamos poniendo em, la función de activación. Les había mencionado que era relu y pues la estamos aplicando a las capas, entre capas. Y la última que como les mencioné, era importante porque es la que nos va a asignar probabilidades a cada clase, es esto que estamos poniendo aquí. Les dejé también aquí sí, dos links a la documentación de estos en particular, de estos módulos o sí, de estos módulos en PyTorch, para que ustedes vean bien, si quieren, por ejemplo, saber qué operación está haciendo esto, em, pueden ir ahí y picarle bien a la instrucción que tienen aquí y ver también qué valores le pueden meter aquí. Bueno, también aquí les va a salir que está haciendo una operación del tipo lineal. Creo que aquí mismo viene lo de qué valores tiene al inicio, la W y la B, entonces sí estaría bien que lo checaran. Y bueno, aquí definimos un modelo que lo llamamos con la clase que creamos e imprimimos el modelo y nos va a poner las características de las capas, que son tipo lineal y las características de entrada, las de salida y, ajá, les digo, si pueden revisen estos links y creo que ya les dije la tarea moral que les iba a dejar. Bueno, no importa. Vamos a terminar esta presentación definiendo una función de pérdida y el optimizador. No, sí, tiene su tarea moral. Aquí lo que hacemos es definir una función de pérdida. Hay varias. Ya estuvimos viendo ¿cómo se llama? La del mínimo, lo de mínimos cuadrados, me parece. Aquí les dejo como tarea, revisen, nada más es revisar, de hecho aquí les pongo el link de por qué es conveniente para este proyecto en particular utilizar esta función de pérdida.
Y bueno, vamos a definir un optimizador, em, que son algoritmos que van a encontrar la forma óptica de minimizar la pérdida. Y bueno, esto quisiera revisarlo ya después porque son unos parámetros, o los parámetros y los hiperparámetros, ya cuando estemos entrenando la red. Pero pues esto, de esta manera tendríamos ya como puesta la mesa para, ya tenemos nuestro modelo para empezar a entrenar, que sí serían como los pasos que generalmente uno sigue, bueno, que uno sigue cuando cuando quieres hacer una red. Primero, procesas los datos. A veces, como en este caso, vienen ya, pues ya como bien puestos para que tú los trabajes hasta divididos en conjuntos de prueba, de test o de validación. Y en otros casos, pues si quieren hacer proyectos muy como personales, seguramente van a tener que buscar sus propios datos, de depurar estos datos, hacer todo lo que hicimos como el principio, y como cómo va a leer sus datos su framework, o bueno, en este caso estamos utilizando PyTorch, cómo va a entender esos datos que ustedes quieren pasar. Y bueno, la siguiente parte es ya que tienen sus datos como preparados, limpios, ya que saben cómo los van a procesar, hacer el modelo y lo último que sería pues entrenar. Entonces, sí, esto sería todo de mi parte. Mm, no sé si alguien quiere comentar, preguntar algo.